Si bien todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se causa el trastorno de ansiedad generalizada, que por lo demás es uno de los diagnósticos psicológicos menos conocido y estudiado, a día de hoy sí que hay modelos teóricos que permiten explicar, al menos en parte, cómo se genera el trastorno de ansiedad generalizada TAG y, lo más importante, cómo se mantiene. En primer lugar, cabe destacar la herencia genética, que si bien no es un factor determinante, sí que juega un rol importante en la predisposición biológica de la ansiedad. Esta predisposición se manifiesta en una mayor vulnerabilidad emocional, labilidad emocional, en una mayor inhibición y una mayor facilidad para que el sistema nervioso central se sobreactive ante pequeños estímulos ambientales. Todo aquello puede producir un mayor retraimiento social, miedo ante situaciones nuevas, un constante sentimiento de urgencia, o el no estar a gusto, por ejemplo, en lugares con mucha gente, con mucha bulla. Entre los factores ambientales destaca, primero, la crianza. Cuando la madre o el cuidador principal se preocupa afectuosamente por las demandas del bebé en ciertas ocasiones, pero solo en ciertas ocasiones, y en otras ocasiones simplemente se encuentra ausente o distante, así el niño de grande iba a percibir el mundo básicamente como impredecible e incontrolable, desarrollando una gran intolerancia a la incertidumbre. Es decir, le va a generar un gran malestar emocional situaciones que tienen que ver con un resultado incierto. No es raro en estos casos que fácilmente tiendan a sentir en sus relaciones interpersonales que son dejados de lado. En otros casos, cuando los padres son excesivamente ansiosos y excesivamente sobreprotectores, funcionan como modelo para los niños. De manera que los niños interiorizan que el mundo es amenazante y la creencia de que preocuparse es muy útil. La tendencia de estos padres es a ofrecer premio y aprobación ante conductas evitativas y ansiosas. De aquí viene la creencia que preocuparse es muy útil. Esto que se ha mencionado, o en su defecto, el factor social, cuando uno crece en un entorno en el que, o en una ciudad en la que en cualquier momento y en cualquier lugar te pueden secuestrar, robar, acuchillar, matar, violar, descuartizar, etc., genera sesgos cognitivos que hacen que la persona atienda selectivamente a la información amenazante, sobredimensionándola, pasando por alto la información proveedora de seguridad, digamos, y además que interprete como peligrosos estímulos que son más bien ambiguos o neutrales. Esta puede ser una explicación de cómo se genera el trastorno de ansiedad generalizada. Ahora bien, quiero presentarles mi modelo de cómo se mantiene y se perpetúa. Circunstancias biológicas o ambientales han desencadenado el rasgo de personalidad de la intolerancia a la incertidumbre. De manera que el individuo quiere eliminar la incertidumbre a toda costa y considera que el preocuparse en exceso es la vía regia para conseguirlo. Entonces, ante la presencia de un estímulo X, cuya resolución final se dará en el futuro, se desencadenan una serie de preguntas. Puede ser un estímulo interno, como un dolor de cabeza,
que cree la interrogante de ¿tendré un tumor cerebral? Un estímulo externo, como un hijo que sale a la calle y hace 4 horas no contesta el teléfono, lo que puede causar la duda de ¿habrá sufrido un accidente? Ante esta clase de estímulos inciertos, se genera un tremendo malestar emocional. De manera que la preocupación es en el fondo una forma de evitar tener contacto con este malestar emocional. Inclusive algunos autores sostienen que las preocupaciones recaen sobre temas menores para evitar tener contacto con temas asociados a sentimientos negativos. En ese sentido, se cree que la preocupación genera alivio momentáneo por ser una actividad de tipo verbal, cuya función es evitar imágenes mentales asociadas a emociones negativas. Es por eso que niveles elevados de preocupación correlacionan con dificultades para identificar y describir los sentimientos. Y además que las preocupaciones recurrentes son de contenido más bien abstracto. Otra explicación es que las preocupaciones sirven como artimañas para mantener inconscientes los miedos reales. Por ejemplo, una preocupación descontrolada sobre si el cónyuge padece de cáncer puede escamotear un miedo a envejecer en soledad. Por consiguiente, las preocupaciones excesivas se desarrollan para evitar contacto con los eventos privados perturbadores ligados a la incertidumbre. Pero estas, como veremos, no contribuyen a reducir la incertidumbre, sino más bien a aumentarla. Las preocupaciones nunca recaen sobre un punto específico, sino sobre una amplia variedad de asuntos. Y si bien son percibidas como incontrolables, esto no es así. La primera preocupación puede surgir de manera espontánea, pero a partir de allí se desencadena un proceso de enlazar ideas catastróficas que requiere de atención y además de una minuciosa evaluación sobre todos los escenarios posibles y sus posibles soluciones. Se sigue una lógica de ¿y si? Tal como ¿y si llego tarde al trabajo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no consigo dinero para pagar el colegio de mis hijos? ¿Y si mis hijos acaban siendo unos mendigos sin educación? ¿Y si se vuelven delincuentes? ¿Y si acaban en prisión? Y así interminablemente. Entonces, si bien las preocupaciones tienden a perpetuarse porque generan alivio a corto plazo, dado que anulan las imágenes amenazantes o en su defecto disminuyen en cierto grado la incertidumbre, sin embargo, las consecuencias de las preocupaciones excesivas no compensan este alivio inmediato. Por la ansiedad elevada y constante que suponen, pero sobre todo por las consecuencias de esta ansiedad. En primer lugar, la ansiedad elevada es causa de insomnio o de sueño ligero, lo cual a su vez genera fatiga crónica e irritabilidad. La irritabilidad puede producir conflictos frecuentes en las relaciones interpersonales. Las dificultades para concentrarse, que son típicas de un estado afectivo intenso, en este caso la ansiedad, también se deben, aparte de la ansiedad, a la distractibilidad por las preocupaciones. Y esta dificultad para concentrarse, sumada a la fatiga, conducen inevitablemente a un pobre desempeño, ya sea académico o laboral. La tensión muscular y el aumento del tono vagal generan, por su parte, un deterioro de la salud en general.
la resolución de problemas cotidianos se vuelve mucho más difícil, porque al estar tan centrados en la ansiedad que causan las preocupaciones, les cuesta mucho a los pacientes de trastorno de ansiedad generalizada pasar a la acción. Suelen quedarse más bien en el pensamiento preocupado. Asimismo, la ansiedad les impide definir correctamente el problema y por lo tanto las estrategias de resolución más eficaces para tal problema. Del mismo modo, el problema se percibe como más amenazante y la confianza en las habilidades de uno mismo para resolverlo brilla por su ausencia. Por último, el agotamiento y la desmoralización son comunes afluentes del perenne mar de la ansiedad. Todas estas consecuencias de la ansiedad regresan sobre sí misma al convertirse en estímulos inciertos de resolución en el futuro, y de esta manera se perpetúa el cuadro, generándose así el círculo vicioso que pueden percibir en el gráfico. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta a mi página de Facebook y a que vean algunos de mis otros videos, como los que pongo en las etiquetas durante la visualización de este, que a lo mejor también les pueden gustar. Muchas gracias y hasta la próxima.